dependiendo de la tradición, pues se le presentan distintos mapas para recorrerlos, pero todas apuntarán a lo mismo. El ejemplo típico que se pone para subir a la cima de una montaña, tienes distintas vías de ascenso. Lo importante es que todos partimos de la base y que podemos llegar a esa cima. Luego el recorrido puede Mm, ser variado y ya. eso me parece maravilloso. Aprovechar para saludar a los amigos del canal. Después de mucho tiempo volvemos a las entrevistas nuevamente. Eso es cierto. Yo creo que ha pasado un año y pico. Y con un invitado ilustre hoy aquí, nuestro querido amigo Karma Tempa, monje budista de la tradición tibetana, con quien iniciamos también una serie de charlas y entrevistas hace ya como, creo que fue en la pandemia, en el inicio de la pandemia en el 2020, 3 años ya, prácticamente algo más. Y es un placer retomarlo otra vez, es un placer retomarlo y un placer que estés aquí, Karma Tempa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí también lo es, Fernando. Muchas gracias. Estoy muy bien, algo sonrojado por lo de Ilustre y voy a salir de ese mal momento parafraseando o trayendo a un podcast con el me divierte mucho el de Ilustres Ignorantes. ¿Sí? Ajá. Entonces, yo aquí, ya que has dicho esto, un ilustre invitado, pues mira, vamos a buscar ese punto medio de ignorante, ¿sí? Un ilustre ignorante. Bueno, también podríamos decir ilustre aprendiz, ilustres aprendices. Yo también me incluyo ahí. También, también, Sí, sí. también. Mira, cómo ahí vamos modelando y vamos encontrando algo con lo que nos sintamos más cómodos y sacando la pomposidad del bronce. Sí. Eso es, eso es. Fíjate. Pues pensando, como bien sabes, un poco los temas de la charla esta posible que podíamos hacer. eh, y echando mano de que, bueno, tú eres monje budista hace muchos años. Yo, inicialmente, la base de mi formación es científica, podemos decir, aunque luego también, bueno, me interesó evidentemente la meditación y la espiritualidad y demás. Un poco tratar de ver qué nexos tenemos, ¿no? Y hay, fíjate, hay una cosa que me viene a la cabeza esta mañana de repente, o bueno, estos días también, la verdad. Y creo que sí que hay un campo de estudio común. Lo que pasa es que creo que se enfoca desde diferentes perspectivas, que es el tema de que yo creo que ya lo hemos hablado también, ¿no? El tema de la conciencia. La conciencia. Que yo creo que es algo que desde el budismo, vamos, evidentemente es algo en lo que estamos, ¿no? En lo que tú seguramente estás profundizando, eh, estudiándolo y desde esa perspectiva seguramente del sujeto interior, la meditación y con otros procedimientos. Y últimamente también mucho, yo creo, desde la ciencia y sobre todo desde las neurociencias, pues es algo que está muy no sé, muy en la vanguardia ahora también del estudio, ¿no? De qué es la conciencia, de cómo la podemos estudiar, cómo la podemos definir. Es algo que se crea, es algo que surge, es algo que está ahí desde siempre. No sé, ¿qué te parece a ti todo lo que la neurociencia está, o el abordaje que está haciendo la neurociencia de este tema? ¿Qué te parece? Desde la perspectiva de una persona como tú que estás inmerso en la tradición budista en este caso, ¿no? Una tradición contemplativa. Eh, por conversaciones que tenemos a menudo, sabes de mi interés y lo que me atrae, el diálogo entre las neurociencias y las tradiciones contemplativas. Y es un interés que me llega del propio interés de estos dos ámbitos que históricamente no siempre se han mirado y muchas veces sí lo han hecho, ha sido tal vez para desprestigiarse, incluso pues mirarse para volver a darse las espaldas. Históricamente esto es lo que ha pasado entre las religiones y la ciencia, haciendo un recorrido muy esquemático y a riesgo de empobrecer eh, los trasvases y los diálogos que ha habido siempre, pero haciendo en este contexto un esquema muy rudimentario, muy básico. Y Mm. desde hace
ya unos cuantos años el interés entre las ciencias contemporáneas y el budismo es un diálogo del que yo disfruto cada vez que me voy encontrando con esas voces que dialogan desde la curiosidad, del respeto y ver qué es lo que puede mostrar cada una para aprender cada una de la otra. Y esto significa también reconocer los ámbitos que le son propios a cada una. Que si hiciéramos como la típica imagen de dibujar dos círculos y ahí Ujú. hay un punto en el que se encuentran y hay otras porciones en las que no. Y esto suma más que restar, sobre todo para quienes nos acercamos y para quienes tengan una predilección o una sintonía mayor con un aspecto, el de la neurociencia, o con otro, el de la tradición budista. Y además que es cuidar cada uno y ambos al mismo tiempo lo que es cada una de las tradiciones, la tradición Ajá. científica y la tradición contemplativa. Yo creo que el punto en común que comparten es la curiosidad, porque la conciencia, aunque haya descripciones y mapas, voy a utilizar esta idea dentro del budismo, pues para gran parte del mundo contemporáneo es un gran interrogante lo que es la conciencia, lo que es la mente. Claro. Incluso ahora estamos nombrando mente, conciencia. Entonces hay tantas acepciones y tantos matices entre cada una de ellas que, quiero ser como muy prudente y muy cuidadoso, Claro. porque tampoco soy un gran conocedor del tema, soy un Mm. ilustre ignorante. Sí, como decíamos al principio, ¿verdad? Eso es, con una gran avidez de conocimiento, tanto desde el aspecto de mi tradición budista, que tiene un recorrido que además se enriquece con un recorrido previo hacia Oriente, desde hace más de 5.000 años, que viene en primera persona, y Ujú. luego podríamos abordar este tema como fenómeno repetible también, pero valorando la experiencia en primera persona, la conciencia, la mente. Y la tradición que más conozco, la del budismo, tiene una profundidad y un desarrollo muy meticuloso que le lleva a diferenciar tantísimos matices de lo que nosotros en una palabra o en dos llamamos mente o conciencia. Ujú. Y ese enriquecimiento con las ciencias contemporáneas o ese diálogo, ese encuentro entre las ciencias contemporáneas y la ciencia tradicional del budismo, pues ya también ha dado origen a esto que se va haciendo cada vez más público de la ciencia contemplativa. Exacto. Este Ujú. encuentro en Sí, el que sí, también está la física, exacto. Sí, sí, sí. bueno, tantos otros aspectos, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. La psicología, la psiquiatría, Tecnología, sí, hay me parece muchos. un campo. Ujú, Sí, sí, muchas. Es un estudio creo que implica, pues eso, diferentes disciplinas. Es algo multidisciplinar, como se suele decir. ujú. Y eso es lo que yo creo que enriquece realmente, ¿no? Entonces, muy positivo. Yo creo que los diálogos que están planteando creo que son muy interesantes. Creo que en el fondo también, a ver, yo personalmente, mi sensación y mi interés en el tema de la conciencia, que es algo que ha surgido o ha rebrotado nuevamente, pues últimamente, no sé por qué. Quizá por todo esto que estamos comentando. Eh, pero creo que en el fondo siempre ha habido ahí una pregunta esencial y creo que es un elemento que está ahí desde siempre, desde que tengo conciencia, vamos a decir, valga la redundancia, ¿no? Y es la pregunta o el deseo de conocer realmente qué soy yo, ¿no? ¿Qué es uno? Que es una gran pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Una de las preguntas que quizá también se plantean ahí, ¿no? En esas tradiciones contemplativas. Imagino que en el budismo también, seguramente, en esas famosas reflexiones en el hinduismo también, ¿no? En el Vedanta y en otras tradiciones contemplativas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, creo que siempre he estado gravitando eso ahí detrás, gravitando o sosteniendo, digamos, toda mi andadura, por decirlo así, o toda mi exploración. ¿Qué soy? ¿Quién soy?
las típicas preguntas, ¿no? Profundas, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido vital? ¿Cuál es mi propósito vital? ¿No? No sé si a ti en tu andadura, en tu trayectoria, estas preguntas se han hecho patentes o han estado ahí. Sí, sí, sí. Han estado y están. Y sigo habitando el interrogante porque aún no las he respondido. Y lejos de sentirme defraudado por ello o ansioso por encontrar una respuesta, he encontrado desde hace un tiempo que lo mejor, al menos para mí, es permanecer en interrogante y ya irán apareciendo las respuestas en el caso de que las hubiera. Eh, Creo que todos podemos imaginarnos todos en un círculo mirando ese enorme interrogante es quién soy, ¿ah? Lo existencial, lo vital, quién soy, a dónde voy, qué sentido tiene la vida, y irán surgiendo distintas respuestas, que no hay una única respuesta para ese interrogante. Mm, Podemos encontrar algunas respuestas que después veremos si las hacemos nuestras quienes nos acercamos a una tradición filosófica, metafísica, religiosa, que también tienen estos componentes, eh, hay varios abordajes, algunos en los que uno se siente invitado a adherirse a ello casi sin más, pero que también es un misterioso y bello recorrido. Y otros en los que se les invita al razonamiento, a la reflexión. Y en ambos caminos estará el de la práctica y el de la experiencia personal para reforzar esa intuición o en su caso ese convencimiento, ujú, que uno lo expresa en un concepto, sabiendo lo funcional que es la conceptualización, pero lo limitante que también es esa conceptualización. claro, Entonces vuelvo otra vez a la hospitalidad del silencio. ujú, Puede expresar respuestas desde una dimensión mayor de la que prescinde de la conceptualización, pero que indica una realización o una presencia o un entendimiento, una experiencia mayor. sí, Entonces, dependiendo de la tradición, pues uno se le presentan distintos mapas para recorrerlos, pero todas apuntarán a lo mismo. El ejemplo típico que se pone para subir a la cima de una montaña, tienes distintas vías de ascenso. Lo importante es que todos partimos de la base y que podemos llegar a esa cima. Luego el recorrido puede ujú, ser variado y ya, eso me parece maravilloso, que además tengamos la posibilidad de hacer distintos recorridos, ujú. de nutrirnos de distintas voces, de distintas experiencias y hacer nosotros nuestro propio recorrido. Creo que ese es el punto fundamental, Sí, hacer nosotros ese propio recorrido. Tal vez sí, las tradiciones, las que fueran, nos ayudan a tener unos márgenes para no, eso para conducirnos, pero también en esa suerte de ascenso por continuar con la imagen, nuestro camino es zigzagueante mm, y es nuestra experiencia, nuestro día a día. sí, Lo dejamos, volvemos sobre ello, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que en sí, eso sí, también nos vemos representados, sí. claro. Y además la idea de que me está viniendo a la cabeza, ¿no? La idea de que cada camino es único también para cada persona. Cada Mm. camino expresará probablemente bueno, pues las particularidades, ¿no? O la idiosincrasia de cada persona y eso lo hace único también y muy valioso, ¿no? Yo creo. Eh, claro, Sí, sí. sí, sí. Es, Eh, ujú. y perdona, sí. Es único, como bien señalas, es único y además es inefable, porque por mucho que nos esforcemos, cuando lo estamos contando, vemos que el lenguaje que se queda corto. Mm, Entonces, también cuando escuchas otros recorridos, pues otorgas esa confianza delegada en esa experiencia que sabes que es inefable, que hay un esfuerzo
pero que tal vez lo encuentras también escrito en la conducta, en la manera de estar en el mundo de la persona que te está queriendo compartir eso que es inefable, esa experiencia única, Mm, porque uno se saborea a sí mismo y allí están todos los matices que sabemos paladear, desde lo amargo, lo dulce, lo salado, lo agrio, que la vida, por seguir con esta metáfora, pues nos trae, la saboreamos con todos estos matices de los que el único testigo fiable somos nosotros para nosotros mismos. Entonces eso es lo que hace el camino único. Por poner un ejemplo muy cercano, tú, yo y un grupo podemos hacer parte o la totalidad del Camino de Santiago, mm, tan bello, por cierto, y sí, tan representativo también de un camino metafórico, pero mm, cada experiencia, aún andando por mismos paisajes, es única. Y vamos compartiendo codo a codo nuestros propios pasos, nos reciben los mismos paisajes, pero nos despiden esos paisajes de manera distinta, porque el atravesarlo ha sido una cosa muy propia, eso aunque en es. comunidad, en compañía. Claro, sí, eso mm, indica de alguna manera también que esa metáfora del viaje, ¿no? Del ascenso, también tiene como esos dos aspectos. Un aspecto que es común a todos, ¿no? Un aspecto compartido, externo, podemos decir, ¿no? Sí, Y el aspecto interior, el aspecto de vivencia de cada uno, que para cada uno será diferente, ¿no? Y ese doble aspecto en este caso, la trayectoria o el camino o la andadura, pues es algo que estaba pensando que también lo podemos aplicar también quizá a lo que estábamos hablando al principio de la consciencia, ¿no? Al estudio de la consciencia. O sea, por ejemplo, la ciencia estudia ese tema tratando de lo que tú también decías, definir, poner conceptos, estructurando, ujú, conceptualizando, estudiando la conciencia un poco como un objeto, que no sé si se puede estudiar como un objeto, ¿no? Como algo que surge, como algo que se puede medir, como algo que tiene propiedades o no. Y luego, por otra parte, está el estudio, el acercamiento o el abordaje del contemplativo, que es un enfoque más en primera persona, más subjetivo, más interior, ¿no? Quizá todas las experiencias o todos los elementos del mundo, de la realidad, tienen esos dos enfoques, ¿no? El enfoque, digamos, la visión externa o una visión más objetiva y la visión más subjetiva, ¿no? Quizás lo que diferencia un poco a la ciencia tradicional, la ciencia como la física, la biología y otras disciplinas, de las ciencias contemplativas, quizá, ¿no? Quizás sea eso. Un sí, abordaje o sea, un intento o sea, un estudio del objeto por un lado y por otro lado un estudio más de la conciencia como sujeto, ¿no? Quizás la diferencia un poco de una cosa y la otra. No lo sé, por lo que tú decías al final, creo que al final lo importante y lo interesante es el poder establecer quizá un diálogo, ¿no? sí. Entre los dos enfoques, quizá, ¿eh? Ujú. Yo no sé si la conciencia se puede definir como un objeto, ¿sabes? Yo lo pongo mucho en duda eso, porque algunos, creo, a riesgo de equivocarme también, y teniendo mucho cuidado al hablar de esto, porque tampoco soy un experto, ¿no? Pero sí que se habla de la consciencia como algo que surge como producto de las interacciones de los átomos del cerebro, o de las células del cerebro, o de las neuronas, como algo que surge en un momento dado. Y luego hay otro enfoque diferente, que es el que dice que, bueno, no, la consciencia es algo um, que está ahí desde siempre, que es algo que también se nos dice en algunas tradiciones, ¿no? En el hinduismo y en otras, pues que la consciencia es un algo, es algo que no ha nacido, es algo sin forma, es algo sin límites, es algo que está ahí desde siempre. Entonces, a mí me parece un desafío el intentar reconciliar esas dos formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, no sé si llegaremos a un acuerdo, espero que sí. Espero que podamos llegar a nuevas visiones, nuevas exploraciones y nuevos enfoques. Sí, creo que el primer acuerdo que mantenemos tú y yo es No. el decir no lo sé.
Claro, lo que decíamos que no lo antes. sabemos. Ah, Ese es el primer acuerdo y me parece uno de los mejores puntos de partida, el de la curiosidad y el de la duda y el de la investigación. sí. Y traer también a la conversación de que hay paradigmas, otra vez recurriendo a la arbitrariedad que puede ser lo esquemático, el paradigma científico y el paradigma místico, religioso, espiritual, como le querramos llamar. Mm. Y todo eso también, ese paradigma que encierra o alberga todos estos aspectos. Eh, yo seré bastante atrevido porque voy a hacer suposiciones. Y Seámoslo. Seamos, seámoslo, seámoslo. vayamos allí. Eh, Creo que también en el científico está lo subjetivo, aunque Mm, su paradigma es lo objetivo, mm, está lo subjetivo que son sus propios sesgos, sesgos culturales, sesgos claro. científicos, sesgos personales, con los que tiene, entrecomillado, que luchar para tener una mirada lo más objetiva posible sobre el objeto que es el estudio. Y en este caso, el objeto es un intangible. Cuando decimos Claro. objeto, en general estamos acostumbrados a lo tangible, Y la taza, por ejemplo. por ejemplo. No está Claro. mal esta taza, ¿verdad? No, en absoluto. Tiene sus colores interesantes, sus Sí, imágenes. sí, sí. Pero allí está también presente lo intangible, el sentimiento de propiedad, mi Claro, taza, claro. el sentimiento de belleza, el sentimiento estético, el de funcionalidad. Tienes una bolsita de té allí. Sí, Entonces, creo que estás planteando un muy buen ejemplo porque está todo eso presente, el objetivo y lo subjetivo. Sin duda que un porcentaje alto de la ciencia y de quienes la componen tienen esto muy en cuenta, el de observarse a sí mismos para esforzarse en ser lo más objetivos posible. sí, Incluso cuando este intangible, que es la conciencia, lo hacen mensurable, son muy respetuosos en seguir manteniendo ese interrogante porque lo que están mensurando son, no sé si este será el término más adecuado, pero es el que me viene a mí más a la boca para decirlo, más a la garganta, más a la mente. sí, Están mensurando eh, el impacto o la respuesta cerebral. claro. Estos encuentros desde hace tantos años entre que dieron origen a Man and Life, el Mm, impulso del Dalai Lama, sí, recuerdo, sí. Richard Davidson, y, bueno, y todos los que se Mm, sumaron después, pues lo que están mensurando allí es la actividad cerebral de un meditador que está sometiéndose a sí mismo a prácticas contemplativas, sí, viendo distintas instrucciones y lo que se está mensurando allí es la respuesta cerebral. Así que sigue estando allí presente para la mirada científica ese gran misterio de lo que claro. sigue siendo la ciencia. Eh, entonces, creo que ese es otro elemento también importante y yo celebro la popularidad que tiene hoy en día la neurociencia. Y a mí me ha servido mucho, incluso también en los términos personales, de comprender mm, Mm, cosas que hago y por qué las hago. sí, cómo funciona el Solo de, cerebro, al fin y al cabo, ¿no? ¿Perdón? Y cómo funciona el cerebro, ¿no? En cierta forma, ¿no? Cómo, Sí, sí. Y cómo modela también, voy a nombrar también a esta amiga que conocemos y compartimos y disfrutamos de sus claro. enseñanzas en hacer castellano, esto de Mm, percibir es interpretar. Y ese es otro punto de coincidencia entre las ciencias contemplativas y la ciencia y la neurociencia. ujú, Cada uno lo describe luego con un recorrido y un argumento que es propio y en sus propias voces, pero otros de los puntos de coincidencia. Y a mí me ha servido mucho nutrirme de ambas tradiciones, desde la tradición budista y desde la tradición contemporánea de la neurociencia, de la psicología, de la psiquiatría, de todo lo que podemos llamar ciencias blandas, de ver qué otros elementos operan en mí que no siempre son conscientes y sí, cómo voy formando mis mapas mentales o mis realidades. ujú, ujú, Entonces, volviendo a ese otro punto, de siempre es mi interrogante
cómo el científico en su laboratorio eh, hace convivir esos dos aspectos, sus propios sesgos y dentro de sus sesgos el científico para poder tener una mirada lo más objetiva posible y en este caso Sí, sobre algo que es intangible, aunque tenga luego lo claro. mensurable de lo material como es el cerebro. Entonces, no deja de asombrarme, ¿eh? Es asombroso, sí, Es asombroso. es muy asombroso. Fíjate, yo últimamente estoy decantándome más hacia una postura más, como más idealista, en el sentido de que la conciencia es primaria. Me estoy decantando más hacia este paradigma más idealista, por decirlo así. ¿Qué quieres decir con conciencia primaria o No, que la con conciencia primaria es el idealismo? elemento fundamental de la realidad, más que la, por ejemplo, un materialista diría que no, es la materia es lo fundamental. Ujú, La ujú. conciencia surge a partir de la materia, en el Sí. cerebro o de otras formas, ¿no? Entonces yo estoy más enfocado ahora, más decantado en este otro paradigma más de la conciencia, que en realidad que yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Porque si lo Mm, piensas, al fin y al cabo, eh, todo lo que se ha hecho desde, desde los primeros tiempos de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha descubierto, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha propuesto, cualquier estudio, cualquier trabajo, eh, cualquier cosa que se ha hecho en el mundo, en la realidad, ha sido hecho por seres humanos conscientes. O sea, todo lo que se ha hecho porque hay una conciencia ahí que ha acogido, por decirlo de alguna forma, o que ha sustentado todo ese desarrollo. Incluso la capacidad de hacer ciencia objetiva, empírica, con sus conceptos, sus leyes, sus teorías, sus particularidades, la capacidad de hacer ciencia, la capacidad de objetivar una realidad, objetos, como la taza que estaba enseñando antes, no deja de ser un aspecto también de esa conciencia en la que estamos inmersos. No sé si me explico. No sé si me, mm. todo lo que ha sido visto, todo lo que ha sido dicho alguna vez, todo lo que se ha podido percibir, todo lo que se ha podido postular, todo lo que se ha podido teorizar, siempre ha sido gracias a que ha sido posible pues por una conciencia humana. Entonces, en ese sentido es lo que yo quería decir, que la conciencia de alguna manera es como primaria, ¿no? Ujú. Como, como decir que sin esa capacidad sin tener esa conciencia, pues no hubiera sido posible nada de eso, previamente. Estás comparando, bueno, no, perdón, comparando no, Sí, no, perdón, no quise decir la comparando. palabra. Si estás, No lo digo como si teoría, ¿eh? estás entendiendo, perdón. Que no lo digo como una teoría o como una opinión o como una... lo digo como una constatación, es que es así, o sea, todos somos humanos, estamos dentro de lo humano, estamos dentro del fenómeno humano, entonces la ciencia es un fenómeno humano, como otras, como todas las demás Mm. cosas. Pero bueno, Pero igual te he cuando interrumpido. dices, Te he sí. interrumpido en tu pensamiento, que estabas ahí No, como... no, no, pero bueno, nos estamos interrumpiendo porque estamos Sí, hablando, sí, sí. porque Vale, estamos, vale. sí, sí, estamos dialogando. Entonces hace a la misma dinámica el ejercicio de la Sí. conversación. Mm. Eh, Equiparas, esa es la idea. Equiparas en esto último que estás diciendo, conciencia con inteligencia. No, lo equiparo No. con experiencia, más bien. Inteligencia, yo creo que inteligencias hay muchos tipos de inteligencia. Yo lo equiparo con experiencia, con el hecho de con el hecho de poder experimentar un mundo, una realidad. En ese sentido como primaria, en ese sentido. Mm. Eh, Conciencia como fundamento de toda la realidad, de todo lo que surge en la realidad. Conciencia sería sinónimo en ese caso de experiencia como tal. Eso hace referencia a una suerte de conciencia testigo, algo que testifica de lo que está ocurriendo. ¿Te Bueno, acerca a eso? el testigo sería no necesariamente. El testigo sería como un aspecto de esa experiencia, o un tipo de experiencia.
Pero a lo ujú. mejor quizá también hay experiencias que no son testigo, ¿no? O sea, la experiencia del vivir, la Si no experiencia hay de... testigo, yo creo que no habría experiencia. ¿Eh? ¿Perdona? Que si no hay testigo, para mí no hay Si experiencia. no hay testigo, no hay experiencia. Vale. O sea, el testigo entonces implicaría una suerte de autorreflexión, por decirlo de alguna manera, un darte cuenta de que estás experimentando algo. Porque si no te das Eh, cuenta de que no experimentas nada, claro, no eres consciente de nada, no percibes nada, ¿o no? lo cual no quiere decir que no suceda, solo que Claro, al estar hablando, ella está allí presente y en nuestras conversaciones, no solo en la que mantenemos tú y yo, está ya, presente la dualidad. Cuando se habla de experiencia, implícitamente está también el que lo experimenta. claro, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que hay como diferentes niveles en ese testigo, o en ese observar, o en ese... Ujú, Porque si nos atenemos al desarrollo humano, al desarrollo de una vida desde el niño, ¿no? Aquí entraríamos un poco en las famosas fases del desarrollo de la conciencia, ¿no? ujú. La conciencia de un niño, que es muy rudimentaria, ¿no? No sé si podemos decir que hay testigo o no hay testigo, ¿no? ¿Cuándo surge el testigo? ¿En esas primeras experiencias que el niño tiene o después? ¿Sabes? Lo que quiero yo decir es que lo básico de la realidad es un poco la experiencia como tal. No sé si no sé si es con testigo o sin testigo, pero la experiencia como fundamento de lo que hay, como elemento primario, ¿sabes? Y no sé por qué estábamos hablando de esto. No sé por qué habíamos comentado esto de... Porque afortunadamente no pretendemos llegar a Claro, ninguna estamos... conclusión, es simplemente una conversación que, como las Exacto. mejores novelas, quedará con Exacto, final exacto. abierto. Sí. Estamos explorando ese no saber, ¿no? Estamos en ese no saber, en ese interrogante que decíamos al principio. Sí. Eh, Seguramente que perspectivas filosóficas hay muchas. Bueno, también son pistas, ¿no? Que seguir, hilos que nos pueden conducir a, quizá, ¿no? A respuestas. Pero quizá lo más inteligente, lo que decías tú, ¿no? Y me ha venido antes a la cabeza cuando comentabas eso de la pregunta, ¿no? De quedarnos parados o quedarnos en ese no saber, no sé cómo lo has dicho. Sí, Eh, permanecer en el interrogante. en el interrogante me ha venido un texto de ¿De quién? Rilke, Ujú. de María Rilke, el poeta. Sí. En Cartas a un joven poeta creo que había un texto que hacía referencia a eso, muy parecido a eso que hemos Mm. comentado. Decía algo así como que permanezca usted en las preguntas que son como semillas o como tesoros guardados ahí en su corazón y ya llegarán las respuestas, ¿no? Ya más tarde se le revelarán las respuestas cuando llegue el momento, cuando esté usted preparado o listo para recibirlas, a lo mejor no como las había pensado, dice además, ¿eh? Además Claro, dice eso, sino claro. como en aquel momento se le revelen, ¿no? Y ese es el gran misterio, al final, ¿no? Mm. Pues seguramente esto que acabo diciendo yo de permanecer en interrogante debe ser tributario de haberlo leído a Rilke Es posible. y que de alguna manera pues lo esté haciendo mío, pero que es, o que Mm, lo sienta como mío, sí, sí. pero que yo creo que también ese es otro proceso maravilloso, ya que estamos hablando de conciencia, de testigo, de cómo ir haciendo propio esos legados. Mm, No el de apropiarse en el sentido formal de la idea de propiedad, sino de cómo nos permean esas otras sensibilidades, esas otras conciencias. Podríamos volver a traer todo lo que estamos, esas inteligencias, esas conciencias, mm, sensibilidades, experiencias, cómo mm, nos van permeando y cómo a su vez vamos siendo también, lo vamos heredando, pero al mismo tiempo lo vamos legando. Eso es otro recorrido que me parece maravilloso, el de recibir y el de ofrecer, el de hacer lo propio, sabiendo que al mismo tiempo luego lo vas a legar, que lo vas a dejar, que lo que haces propio lo haces con el respeto, el cuidado, el interés, la curiosidad
de que al hacer lo propio, al que te permite que cuando lo expreses, no se pierda la esencia, sino que surja un nuevo destello de eso Mm, que has recibido. sí, como que le da un nuevo, un impulso, ¿no? O como un Ujú. pequeño, es como una creación también, es como Sí, una, implica un acto de sí, creación, como de creatividad, ¿no? sí. Como de algo novedoso que surge. Y volviendo al tema de la ciencia, que era uno de los primeros puntos que tocábamos, creo que esto también, creo no, esto también está presente. El legado Mm, constante que la ciencia va dejando, cómo los nuevos científicos o científicas lo van haciendo propio para acometer otros recorridos, otras investigaciones en las que está presente esa esencia, pero que no se sienten obligados por la curiosidad y el propio espíritu científico de ahondar, de profundizar. Eso también es otro elemento común en las ciencias contemplativas, el de mm, dar, profundizar, para hacer propio la enseñanza que has recibido, eso sí, para hacer propia la experiencia que te está indicando el método. Yo sí. creo que es ahora al nombrar método, ¿no? Que en el método científico está presente ese respeto y en ese respeto está también el interés de ir más allá de lo que has recibido, para Mm, dejar un legado enriquecido de aquello que has recibido. Y en las prácticas contemplativas creo que ese principio también está presente desde el fondo de los tiempos. Recibes una experiencia que se te acompaña con un método ujú, para que hagas propia esa experiencia. Porque lo mismo que decías en el comienzo, que cada experiencia es única. La experiencia del Buda Sakyamuni o de cualquier hombre o mujer santa o venerado en cualquier tradición religiosa, contemplativa o no, es propia. Lo que esa experiencia es como una suerte de dedo que está señalando la luna, pero ajá, la luna la habrás de visitar tú. Entonces, el mm, método es el que te permite que hagas propia, que tenga ese sabor similar a la experiencia recibida, pero que te es propia, porque si no lo otro es algo impostado, algo forzado. Eh, ajá, Andar tu propio camino con el calzado del otro, y eso mm, incomoda. claro, claro. Puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, y eso te lastimará el pie y no va a ser un recorrido cómodo. Y creo que esa es también la diferencia en la que se reconocen Mm, y la colaboración entre las ciencias contemporáneas, las ciencias contemplativas, donde están presentes las tradiciones contemplativas y la ciencia contemporánea. mm, Es el método, el el aporte método, del método. Las claro. ciencias contemporáneas son descriptivas, pero no tienen método. Y esto no es señalar una carencia, sino que no está en su cometido. Ujú, Tienen un método en todo caso científico. sí, O sea, se podrá decir que el cerebro de un meditador o de una mística, de un místico, pues se comporta de tal manera, pero no tiene presente el método para hacer repetible esa experiencia, que ese es el punto científico también ujú, de tradiciones espirituales, que es repetible y que ya, hoy también podemos ver que es mensurable el impacto que tiene en lo físico, en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro. Pero la experiencia, aún siendo inefable, sí, en algunos aspectos es mensurable. Pero el ajá, método es el que te acerca, es lo que solemos decir siempre, que leer el prospecto de un antibiótico no te cura, ya, sí, ya, creo que te claro. aclara muchas dudas y la posología es el método y además el diagnóstico, lo importante es el diagnóstico que ha hecho el profesional de la salud y también pues la anamnesis, el ver cómo llega ese diagnóstico y cómo incorpora un elemento externo, el Mm, antibiótico, y luego lo dosifica, pone el método. Y tú disciplinadamente aceptas en principio por confianza delegada al profesional y al paradigma de la ciencia, mm, te sometes a ese método y te curas. Mm. ujú, ujú. Sí, al final es las tradiciones contemplativas es un poco es la inmersión también, ¿no? Estaba Mm, pensando, ¿no? La inmersión directa en eso, ¿no? Que quieres, el camino, al fin y al cabo, ¿no? tal cual, Pero podríamos decir, por ejemplo, ¿tú crees que la ciencia, las ciencias tradicionales, matemáticas, bueno, física, biología, etcétera, sí. tanto las ciencias estas tradicionales como las ciencias contemplativas son como,
pues eso, diferentes aspectos del, lo que decíamos antes, del fenómeno humano en general. Puede ser, ¿verdad? Lo es, si lo vemos como cultura, sí, claro que lo es. Sí, sí, es parte del fenómeno humano y una parte importantísima, maravillosa, asombrosa, Mm, que nos ha aportado tanto. Luego está, por volver otra vez a lo esquemático, la ciencia y el científico. ujú, En el científico luego está la motivación, no solo la curiosidad para la exploración, sino la motivación del científico, de la institución, sí. del patrocinador, del contexto, es qué hacemos con lo que se ha descubierto. Y Ujú, entonces también poniendo las cosas en blanco y negro, pues a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que los descubrimientos científicos han contribuido al bienestar como han contribuido también al daño y al horror. exacto. Mm, Que también está presente en las tradiciones religiosas y contemplativas, que han mm, contribuido al bienestar, pero también han contribuido al horror, que no es patrimonio eso ni de es. una ni de otra en forma exclusiva. Sí, efectivamente, eso creo que esa distinción es importante, o sea, tratar de entender que cualquier cosa puede contribuir al bienestar como a lo que tú has dicho, al horror, ¿no? Sí, Y eso a veces no se aprecia tanto como lo otro, ¿no? Quiero decir que tiene buena prensa, digamos, el bienestar de la ciencia, o sea, los avances de la ciencia, ¿no? Lo grandiosa que es la ciencia a la hora de, pues yo qué sé, combatir una enfermedad, un virus, la vacuna, no sé qué, esto, lo otro. Pero claro, lo otro no se tiene en cuenta a veces, ¿no? Yo qué sé, la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear por también es ejemplo. muy buena y muy positiva, muy interesante, o sea, muy para el desarrollo, ¿no?, de la tecnología, pero luego, claro, tenemos las bombas, ¿no? Tenemos esa capacidad, ¿no?, que nos brinda también de autodestrucción o de, bueno, llámalo Sí, como quieras, ¿no? sí. Pero eso a veces no, te lo digo porque muchas veces se oye esa expresión, ¿no? Tenemos que dar gracias a la ciencia y hemos llegado hasta aquí por la ciencia, ¿no? Pero claro, también la ciencia a lo mejor tiene sus cosas, ¿eh? Estas que decimos, ¿no? Las cosas que son contraproducentes. Pero además, no solamente en la energía nuclear, ¿no? Sino en básicamente todo, ¿no? Es decir, en la pólvora, no sé, las armas, No hay, no, sí, tienes razón, casi todo. no hay expresión, todo, no hay expresión humana Sí, sí. en la que no estén, otra vez, volviendo a esta cosa tan esquemática, que no estén presentes el bien y el mal. Ujú, Porque incluso en los aspectos, tanto en los aspectos religiosos como en los aspectos científicos, porque estamos citando aquí la energía nuclear, la pólvora, pero también la psicología ha contribuido a desarrollar programas muy duros de interrogatorios que ujú, se han exacto. utilizado y se siguen utilizando en sitios clandestinos de detención para usurpar un país, obtener información. Entonces, otra vez, todo depende de la motivación. Y en eso encuentras voces muy claras de un ámbito y de otro, que a veces pareciera. Yo creo que el punto, que no quiero que se me escape, esto es lo dogmático. Ajá. Porque a veces desde el ámbito científico o desde los cientificistas, que no necesariamente de los científicos, que esto es curioso, Mm, desde aquellos en los que yo también me incluyo, que estamos tan afines al mundo científico. Por ejemplo, si yo me miro a mí mismo, que estoy muy afín al mundo científico, pero yo no sé lo que son las partículas subatómicas, ni podría relatarte ahora lo que es un agujero negro. mm, Eh, digamos que tengo esa confianza delegada ujú, hacia la ciencia, porque me beneficio de ella en tantos aspectos, pero abro también este interrogante. Lo dogmático sería casi convertir, que hay muchos, en eso en un cientificismo materialista, en la concepción más ideológica, que curiosamente termina ejercitando aquello que le ha recriminado a las religiones. A sí, veces puede ser que te encuentres con personas más abiertas, permeables, curiosas, sensibles y dispuestas a dialogar desde el ámbito espiritual y religioso que ujú, desde el ámbito cientificista o sí, científico. sí, sí, sí. ¿Eh?
que también no es patrimonio de un paradigma en particular, Sí, porque luego, para acabar con esta idea, te encuentras con expresiones tan humanas, tan bellas, tan profundas, que otra vez ahí nos desprendemos, que cada uno lo puede decir desde su ámbito, pero nos desprendemos desde los roles, desde la desidentificación de mi paradigma, y estoy hablando como un ser humano que reconoce la bondad que hay presente en cada uno, y por eso llego a señalar cuando esa bondad se cercena, se obstaculiza en el ámbito en el que estés. sí. Ese aspecto, ese espíritu de libertad, yo creo, también se ve un poco en algunos físicos, por ejemplo. Me viene a la cabeza los físicos cuánticos, ¿no? Que descubrieron la mecánica cuántica a principios del 20. Sí. Claro, al enfrentarse a una disciplina tan sorprendente, tan paradójica, tan diferente, tan de cambio de paradigma de la época, Mm, pues también se vieron un poco como rotos, yo creo, a nivel racional, ¿no? Su mente se abrió a otras ideas o a otra posible visión del mundo y sí que surgió, yo creo, ese aspecto en ellos, ¿no? Surgió ese aspecto más de como de místicos. Bueno, yo tengo por ahí citas de muchos de ellos, ¿no? De Einstein, sí. de Planck, de Heisenberg, de otros que recuerdan mucho a expresiones de, pues eso, de personas que se preguntan, como humanos que son, como todos somos humanos, pues Mm, que se preguntan, nos hacen esos interrogantes, pues seguramente sin respuesta, ¿no? Más casi en una línea casi de un místico que otra cosa. sí, sí. ¿Sabes? Entonces es lo que tú dices, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta también y lo que tú dices desde los dos lados, ¿no? Es decir, a veces, me acuerdo, y me imagino que también históricamente, ¿no? Cuando surgió probablemente la Ilustración, siglo XVII, con toda la ciencia, el desarrollo científico que surgió a partir de ahí, me imagino que se declaró una guerra abierta ahí entre la religión también de aquel entonces, y de tal forma que la Ilustración pues, supuso una especie de pasar página a los dogmas antiguos. Sin embargo, la propia Ilustración probablemente también se convirtió en un dogma a partir de ahí. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Que desde los dos bandos, vamos a decir, pues operan las mismas dinámicas humanas, ¿no? Al Sí, final. sí, 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 sí. sí. Eso ha estado presente y yo creo que nos acompañará por siempre esos movimientos pendulares tan extremos, que luego viene como un tercer movimiento, que es el de la integración de ambos aspectos, ¿no? Es como si dije, bueno, chicos, no es para tanto de cada uno, ¿sí? Un momento de Son pausa. términos así casi vulgares, ¿no? Sí, Y cargándome cientos de años de historia. Pero vaya atrevimiento el mío. Bueno, ya había advertido lo de ilustre sí, sí, ignorante, sí. sí. La ignorancia supina es atrevida, creo que lo decía Borges. ¿Sí? Mm. Y esto, que hemos tenido este movimiento pendular que cada uno ha aportado, y he aportado en ambas direcciones. Ha aportado en crecimiento, pero también ha aportado en castración. Ha aportado en crecimiento, pero también ha aportado en rigidez, en coartarnos. Mm. Y luego pues surgen elementos, surgen nuevos movimientos que van incorporando ambos aspectos, ¿no? Esto como esta cosa así de síntesis, ¿no? De Exacto. Mm. antítesis, ¿no? Cómo es esta fórmula de, ayúdame a recordarlo esto, bueno, de Sí, repíteme un A, poco. B, no es ni A ni B, y Vale, la sí, suma sí. de A y B, por, por, Sí, por sí, sí. O salir sea, del paso airosamente, sí. sí, esto que se suele decir, que los opuestos, no recuerdo ahora cómo es la expresión, pero bueno, sí que hay Sí, varias expresiones al respecto, ¿no? sí. Sí. Entonces, eso es interesante. Tener en cuenta ese cuarto es yo diría que es como el punto neutro central que mueve el péndulo, ¿no? Para un lado y para otro. Eso es, Es el lo punto que defines muy implica, el bien. punto que sostiene, el punto que se sale un Sí. poco de la dinámica de los opuestos, ¿no? Ese es el punto interesante, yo creo. Mm. Es un equilibrio muy dinámico, sí, sí. Ujú, ujú. Genial. Que no es estático porque todos esos movimientos en un punto, la ilustración, el romanticismo, lo que vino antes, lo que estuvo Mm. antes o lo que vino después, en un punto se estratifican, porque ahí empiezan a jugar también otras cuestiones muy humanas, que es la institución, el poder, el orgullo, Claro. el miedo a lo novedoso,
el orgullo como expresión del temor, del cuestionamiento. Por eso la curiosidad para mí es tan valiente. Ujú. En ese punto intrépido y de humildad también, que dice, pues, en este contexto, esto es hasta hoy, es esto. Eso es. Bueno, quizás sean tiempos de esto, ¿no? Quizás sean tiempos los que vivimos de integración ahora o de estar en ese nivel, Es verdad, en ese punto de interrogante. Yo creo que eso es interesante, tener por lo menos conciencia de que podemos estar en ese momento, ¿no? Y creo que es muy sí, positivo, de diálogo, de interrelación, de conexión, de visión un poco más sí, profunda, sí. ¿no? Así que de ciencia con consciencia y de consciencia con ciencia. Ujú, Que con eso quizá podemos quedarnos también, ¿no? Entonces, quizá eso es lo interesante, ¿no? sí. No hemos llegado a nada, pero bueno, quizá hemos llegado a algo también en esta charla. Lo que estamos llegando es el momento de decir muchas gracias. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que vamos Sí, a cerrar el círculo ahí, abierto hace una hora prácticamente. eso es. Ujú. Y nada, yo creo que por mi parte, no sé si me queda algo en el tintero, creo que no. Mira, tenía aquí el esquema hecho, más o menos, Ajá, ajá. pero creo que hemos hablado de muchas cosas y bueno, pues no sé si tú tienes alguna cosa que aportar, alguna última cosa, alguna última palabra, alguna última idea, ¿no? La del agradecimiento. Ujú. La del agradecimiento a ti, la del agradecimiento a quienes nos escuchan, el agradecimiento a la ciencia que nos permite estar mediante Internet ahora conectados Mm, y el agradecimiento también a las tradiciones contemplativas y al budismo que nos da estos elementos para explorarnos. Y de alguna manera modesta, en este encuentro tú y yo estamos reuniendo estos dos aspectos, el materialista y el espiritual, el eso es. científico Ajá. y el espiritual. Y me parece pues una síntesis maravillosa. Fantástico. Pues nada, nos quedamos con el agradecimiento. Así que nada, Sí, hasta una próxima ocasión que eso podamos es. Hasta conversar. una Seguro que sí, próxima seguro que ocasión. habrá una próxima. Ojalá, yo creo que también, seguro que Como sí. siempre. Muy bien, pues oye, muchas gracias y nada, hasta pronto, ¿vale? Chao, chao. Adiós. Chao.